Hola amores, bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Anabel y en el tutorial de esta semana os voy a enseñar a hacer este mono o enterizo tan bonito. El patrón se lo podéis descargar totalmente gratuito en el link que os he dejado en la cajita de descripción de este vídeo. Este mono es de talla única, es decir, que el patrón está desde la talla S a la XL, ya que como veis es bastante oversize y anchito por la parte de abajo. Al cortar el patrón en la tela ya veréis que os indicaré si es necesario, según la talla que vayáis a utilizar, dejarle márgenes de costura o no. Ya veis que es un mono enterizo bastante fresquito para esta temporada y su confección es bastante fácil. Vamos a comenzar. La tela que voy a utilizar para hacerlo es esta villela que tiene bastante caída, es una tela bastante fresquita y ya veis que el estampado es súper floral con unos colores súper alegres. Es que esta tela me tiene totalmente enamorada. La podéis encontrar en @ordesec. Os voy a dejar el link a su página web en la cajita de descripción de este vídeo por si os apetece echarle un vistazo junto a mi código de descuento, que con él tenéis un 10% de descuento en toda su página web. Vamos a extender muy bien la tela sobre una superficie plana, la plegamos dejando el derecho en su interior, colocamos el patrón de la espalda sobre las dos capas de tela, lo sujetamos con alfileres y cortamos por todo su contorno. Si os vais a cortar una talla SM, no es necesario que le dejéis márgenes de costura por todo su contorno, es decir, cortamos justo al ras del patrón, excepto en el bajo, donde le dejaremos de 3 a 4 centímetros para que después podamos rectificar el largo, si lo queremos más cortito o más largo. Eso ya es según el gusto de cada una, aunque ya os digo que este mono en midi se lo podéis hacer hasta el largo que queráis o dejarlo cortito, como más os guste. Y si os vais a cortar una talla L o XL, sí que es necesario dejarle de 1 centímetro, centímetro y medio como margen de costura por todo su contorno, excepto en el bajo, que como ya os he dicho, le podéis dejar unos 4 o 5 centímetros como margen de costura para que después le podáis rectificar el largo. Aunque como ya os he dicho, se lo podéis hacer del largo que queráis o hacérselo todo lo cortito que queráis. Eso es ya según el gusto de cada una, como os decía. Y para cortar el patrón del delantero haremos exactamente igual que hemos hecho para cortar el patrón de la espalda. Para cortar las vistas del delantero y la espalda volvemos a plegar la tela dejando el derecho en su interior, como veis, y la colocamos haciendo coincidir la doblez de la tela por donde se indica. La sujetamos con alfileres y cortamos por todo su contorno. Igual que os he explicado previamente, si os cortáis una talla S o M no haría falta dejarle como margen de costura nada a las vistas, las cortaríamos al ras, como veis en mi caso que me estoy haciendo una talla S o M. Y si os cortáis una talla L o XL, sí que haría falta dejarle a las vistas de 1 centímetro o centímetro y medio según el margen que le dejéis a esa talla por igual. Es decir, si os cortáis una L y le dejáis 1 centímetro como margen de costura por todo su contorno al patrón del delantero o la espalda, le dejaréis a las vistas 1 centímetro como margen de costura por todo el contorno. Y si os cortáis una talla XL y le dejáis 1 centímetro y medio por todo su contorno al delantero o la espalda, pues a las vistas le tendréis que dejar exactamente igual 1 centímetro y medio como margen de costura por todo su contorno. Y para la lazada que lleva en los hombros, es decir, las tirantas, vamos a cortar 4 tiras de 60 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho cada una. Esto será igual para todas las tallas. Tal y como tenemos cortadas las piezas del delantero y la espalda enfrentando los derechos, como veis, desplegamos el patrón, sujetamos con alfileres toda esa parte del empeine y le pasamos una puntada.
Después remataremos estas puntadas o bien con una puntada en zigzag al borde de la tela o con la remalladora. Una vez hecho, abrimos la pieza del delantero y la espalda, enfrentamos los derechos de cada una, sujetamos con alfileres cada costado hasta el bajo y toda la parte de la entrepierna, haciendo coincidir muy bien la costura del empeine y le pasamos una puntada. Después remataremos estas puntadas o bien con una puntada en zigzag al borde de la tela o con la remalladora. Después vamos a prepararnos los tirantes. Primero le plancharemos uno de los dos laterales del ancho medio centímetro hacia adentro. Después plancharemos 1 centímetro hacia adentro ambos laterales del largo y por último los plancharemos hasta la mitad. Como veis, esto lo haremos para los 4 tirantes exactamente igual. Y una vez que lo tengamos bien planchadito, le pasaremos a cada uno una puntada desde una punta hasta la otra muy pegadita al lateral. Una vez lista, cogemos las piezas de las vistas, enfrentamos los derechos de cada una, sujetamos cada lateral con alfileres y le pasamos una puntada. Una vez hecho, abriendo muy bien esas dos costuras con la plancha, vamos a rematar todo el contorno de la parte de abajo de la vista o bien con una puntada en zigzag al borde de la tela o con la remalladora. Una vez listo, vamos a darle la vuelta a nuestro mono. Y en cada extremo de la parte de arriba del pecho vamos a colocar las tirantas como veis, enfrentando los derechos, dejando el lateral que está cosido mirando hacia abajo y la colocamos justo en el centro de cada extremo como veis, dejándola sujeta con alfileres. Ya veréis que en cada lateral de la tiranta os sobrará medio centímetro de ese extremo como margen de costura. Y una vez sujetas las tirantas vamos a colocarle la vista al mono. Para ello la colocamos de manera que quede la parte delantera con la parte delantera y la parte de la espalda de la vista con la parte de la espalda del mono. La introducimos en la parte de arriba enfrentando los derechos, dejando la parte remallada mirando hacia abajo como veis y la sujetamos con alfileres por todo el contorno, haciendo cazar muy bien las costuras de la vista con las costuras de ambos costados del mono. Y una vez que lo tengamos todo bien sujeto, vamos a pasarle una puntada por todo el contorno al ancho de vuestro prensatelas. Una vez listo, recortamos un poquito el exceso de tela de todos los extremos de los tirantes y hacemos piquetes sin llegar a la costura por todas las zonas curvadas.
Sobre todo haremos un piquete sin llegar a la costura en esas dos esquinitas del escote para que cuando le demos la vuelta a la vista nos queden esas dos esquinitas perfectas. Una vez listo le damos la vuelta a la vista dejándola hacia el interior, sacando muy bien cada tirante hacia afuera y le damos un buen planchado. Una vez que tengamos la vista bien planchadita hacia el interior, lo que vamos a hacer para que la vista no se nos vuelque hacia arriba una vez que nos pongamos el mono es pasarle una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la vista, como veis, dejando volcada esa costura hacia la vista. Para ello nos vamos ayudando de las manos para que esa costura quede mirando hacia la vista, como veis, y le vamos pasando esta puntada muy pegadita al lateral. Primero le pasaremos esta puntada desde un extremo hasta el otro de los tirantes, como veis, ya que no nos va a dejar llegar hasta la parte de arriba, ya lo veréis. Y después le pasaremos esta puntada desde el extremo del tirante por todo el contorno de la ciza, hasta donde os deje llegar y abrir la vista hacia el lado. De esta manera la reforzaremos y evitaremos de que se nos vuelque hacia arriba una vez que tengamos el mono puesto. Una vez hecho, para reforzarla un poquito más, lo que vamos a hacer es que por la parte de la ciza vamos a coserla al cuerpo del mono para que así pues evitemos que se vuelque y así quedará más reforzada. Para ello le pasamos una puntada, como veis, justo por encima de la costura del costado. De esta manera no quedará vista esta costura desde el exterior. Y haremos lo mismo en los dos laterales de la vista. Una vez listo, como este peto tiene un escote bastante pronunciado, ya que también nos lo podemos poner con una camiseta de manguita corta debajo, que también está súper en tendencia, lo que voy a hacer es que en el escote delantero le voy a poner un encaje. Esta parte es totalmente opcional, se lo podéis poner o no, pero yo os voy a enseñar cómo lo hago por si a vosotras os gusta y también os apetece ponérselo. Como veis, voy a utilizar un encaje de tul de 8 centímetros de ancho, eso sí, tiene que ser bastante ancho para que dé. Y lo que hago es colocarlo justo debajo del escote, como veis. Lo cuadro muy bien para que cada piquito del encaje quede a la misma altura del escote. Lo sujeto con alfileres, teniendo muchísimo cuidado de que la vista no quede torcida en el interior, sino de que quede muy bien mirando hacia abajo. Y le voy a pasar una puntada desde una punta hasta la otra muy pegadita al lateral del escote. Antes de pasarle la puntada os aconsejo de que os probéis el mono para que verifiquéis que es donde queríais el encaje, es decir, de que queda a la altura que queríais en el pecho, y una vez que estéis segura le podéis pasar la puntada. Una vez hecho, recortamos el exceso de encaje si es que lo tenía, al igual que yo, dejándole 1 centímetro como margen, como veis, y así quedaría. La verdad es que le da un toque muy bonito y especial al escote, además que, como veis, es súper fácil de poner. Después nos probamos el mono y verificamos de que el largo que tiene es el que nos gusta, si no lo podríamos cortar hasta obtener el largo que queramos. Y una vez listo, vamos a hacerle un dobladillo en cada bajo, metiéndole hacia adentro medio centímetro y otro medio más por todo el contorno, y vamos pasándole una puntada muy pegadita al lateral de este dobladillo. Si sois principiantes y no os atrevéis a coserlo directamente con la máquina de coser, podéis dejarlo planchado previamente o sujeto con alfileres, y así se os hará muchísimo más fácil a la hora de coserlo. Una vez listo, le damos un buen planchado final a nuestro mono y ya lo tendríamos totalmente terminado. Espero que os haya gustado mucho este tutorial, que lo pongáis en práctica.
Gracias por estar aquí conmigo una semana más y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. ¡Chao! I've been all around the world, every city, every place.